Mi nombre es Beatriz Alan. Le doy la bienvenida a esta primera charla en el marco de CEBAR 2021. Es organizada por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca y como coorganizadores nos acompañan la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Sur y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Agradecemos muy especialmente a nuestros sponsors, Sumagri y Cooperativa Agraria de Tres Arroyos. Antes de comenzar, y para que la charla pueda desarrollarse sin interferencias, les pedimos que permanezcan con sus micrófonos y cámaras apagados. Mantendremos habilitado el chat a fin de que puedan canalizar por allí sus preguntas e inquietudes, las que serán respondidas por el orador una vez finalizada la exposición. Ahora sí, le damos la palabra al ingeniero Fidel Cortese, presidente de la comisión organizadora de CEBAR. Fidel, te escuchamos. Desde ya, muchísimas gracias a todos por participar en esta charla, que realmente y seguramente va a ser muy buena, dada la calidad de su expositor, de Federico Moreira. Como presidente de esta comisión organizadora y miembro del Colegio de Ingenieros Agrónomos, quiero comentarles que esta primera jornada internacional de cebada, que es organizada por la Bolsa de Cereales, surge a raíz de la necesidad de tener un espacio profesional y de alta jerarquía a nivel nacional para discutir la problemática de un cultivo tan importante en nuestra región. El resto de los cultivos, como girasol, maíz, soja, trigo, tienen sus espacios, sus congresos, y realmente creíamos que eso estaba faltando en cebada. Y no es casualidad que sea Bahía Blanca la sede de esta primera jornada internacional y organizada por la Bolsa, porque más del 60% de la producción nacional de cebada se produce en la zona aledaña al puerto de Bahía Blanca, y el 50% del complejo cebadero sale por ese puerto. No solamente lo que es cebada, sino también lo que es malta, a través de un puerto altamente eficiente para trabajar con estos productos. Ustedes saben que esta jornada se había programado para el 23 y 24 de abril de este año, y a raíz del panorama y de toda la problemática, no solamente nacional, sino también internacional del COVID-19, hizo que, bueno, las organizadoras, las chicas de la Bolsa, tuvieran que hacer un esfuerzo muy grande, y toda la comisión que está trabajando, para poder reprogramarlo. No, fueron varias las reuniones, varias las discusiones y las charlas, a ver qué hacíamos con este congreso, con esta jornada, porque realmente era mucho el esfuerzo para coordinar con los oradores, con las empresas auspiciantes, con salones, servicios de catering, bueno, todo lo que es publicidad. Así que el esfuerzo fue muy grande, y reprogramarlo creo que fue una decisión más que acertada, porque realmente no sabemos hoy cuándo vamos a poder volver a juntarnos. Es así, entonces, que se programó para el 22 y 23 de abril del año 2021, y esperamos que en ese momento sí lo podamos concretar. La idea de esta jornada es que todos los integrantes de la cadena, productores, asesores, industria, se pongan todo lo que es exportación, acopios, cooperativas, podamos discutir, tengamos un ámbito donde conocer las nuevas tendencias, saber todo lo que tiene que ver con manejo, mejoramiento, calidad, innovación del cultivo. Y bueno, todas esas temáticas, no solamente de la cebada cervecera, sino también de la cebada forrajera, se van a abordar en esta jornada. La idea es que haya un bloque técnico, un bloque comercial, y va a tener
destacados oradores, no solamente nacionales, sino también internacionales. Va a haber gente de Europa y de América Latina que va a hacer exposiciones seguramente de altísimo nivel. Y la idea es, este año, no dejarlo pasar, sino también seguir trabajando y compartir charlas online, como esta primera que se hace hoy, pero la idea es durante todo el 2020 poder seguir conectados y poder seguir diciendo y contando las temáticas más relevantes del cultivo. Es por eso que hoy, al finalizar la jornada, y cuando Federico Moreira termine su exposición y se haga la ronda de preguntas, la idea es responder una encuesta donde le vamos a consultar a toda la gente que está presente cuáles son las temáticas que creen conveniente abordar antes del primer Congreso Internacional de Cebada 2021, o sea, todo lo que queda del mes del año 2020, ir durante los sucesivos meses, ir organizando charlas. Así que yo no quiero extenderme más, solamente agradecerles a todos, a los organizadores, a las empresas que nos acompañan y a todos ustedes por estar presentes. Así que les doy la bienvenida en el nombre del comité organizador y ya los dejamos con Beatriz para que siga con la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Fidel. Y bueno, comenzamos con la charla de hoy, Red Nacional de Cebada, Rendimiento, Calidad y Sanidad en la región centro bonaerense. La misma está a cargo del ingeniero agrónomo Federico Moreira. Él se recibió en la Universidad Nacional del Sur en Ingeniería Agronómica, es magíster en producción vegetal. Desde 2007 se desempeña como investigador en el Grupo de Mejoramiento y Calidad Vegetal de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Bordenave y es coordinador de la Red Nacional de Cebada desde el año 2013 hasta la actualidad. Es coobtentor de más de 20 cultivares de avena, cebada forrajera, centeno y cebada cervecera. Actualmente es coordinador del área de investigación y desarrollo tecnológico de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Bordenave. Federico, hecha la presentación, te escuchamos todos muy atentamente. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Ahí ya te estamos viendo. Ahí estamos, bien. Buenas Bien. tardes a todos. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, quería arrancar esta charla agradeciendo a la comisión organizadora, bueno, por darme la oportunidad de arrancar con este ciclo de charlas CEBAR 2020, y bueno, y por la predisposición también para adaptarse rápidamente a esta nueva forma de comunicación y de capacitación. Así que bien, dicho esto, vamos a compartir. Arranco comentándoles, haciéndoles un resumen sobre qué va a tratar la charla. Básicamente, iniciamos con el origen de la REC, como así llamamos nosotros a la Red Nacional de Cebada, qué objetivos persigue y quiénes son los integrantes de esta red, la metodología que empleamos, el protocolo que tenemos unificado, la cantidad y cómo es la distribución de los ambientes, y también, por supuesto, cultivares. Vamos a hablar de rendimiento en grano en las últimas campañas y lo que es calidad comercial, enfocados principalmente en lo que es primera calidad, ¿sí? Luego vamos a ver qué es primera calidad. Vamos a hablar también de la sanidad de los cultivares utilizados en Argentina, y finalmente voy a hacer una breve descripción de una herramienta que facilita la elección de los cultivares, ¿sí? ¿Cómo fue el origen de la red? ¿Sí? En 2006 surge la demanda, ya años previos, de generar información de calidad, ¿sí? Información confiable sobre el comportamiento de cultivares de cebada en Argentina. Para cubrir esta demanda de información, el INTA se junta con las empresas más importantes del sector
Como ven ahí, en ese momento Quilmes, Maltería Pampa, Cargill, tengo acá, a ver si puedo sacar esto, ahí veo bien, Cargill, con la idea primaria de realizar ensayos comunes, ¿sí? En distintos puntos de interés de la República Argentina. Unos años después, ya sobre el 2010, formalizamos la actividad a partir de un convenio de asistencia técnica con la Cámara de la Industria Cervecera Argentina, que básicamente nuclea a estas empresas, a las empresas más importantes del sector, ¿sí? Que sobre el 2010 teníamos el convenio con la Cámara, que incluía a Beinbev, Sam Miller, Toeffer, Cargill y Serfoli Argentina. Y en la actualidad, esta actividad se sostiene después de tantos años, y esta asociación público-privada para mí, a mi entender, es una de las fortalezas que tiene esta red, ¿sí? Hoy este convenio con la Cámara, que ahora se llama Cerveceros Argentinos, sigue vigente, ¿sí? Pero por supuesto que esto no termina acá, y a lo largo de todos estos años, desde 2006 hasta la actualidad, hemos tenido el apoyo de muchos colaboradores, de diferente manera, ¿sí? Algunos aportando ambientes de evaluación, otros aportando materiales, por ejemplo ACA o Limagrain, aportando genotipos, Agrar del Sur siempre aportando lo que es la logística de siembra, mantenimiento y cosecha de ensayos. Y también tuvimos aportes y tenemos de difusión de toda la información que se genera en la red de cebada, por ejemplo a partir del portal de cebadacervecera.com, el Ministerio de Asuntos Agrarios, desde el comienzo de la red de cebada también, aportando ambientes, como por ejemplo la chacra de Miramar, actualmente, y desde el inicio la chacra de Barrow, ¿sí? Y también, por supuesto, aportes de empresas como BAF, a partir de la tecnología de fungicidas, y FAUBA, a partir de la participación de Daniel Miralles, que desde el inicio tuvo interés en involucrarse en este proyecto. Por supuesto, les decía, muchos aportan ambientes como Book, Klein, Gear, Seedtest, incluso Limagrain, ¿sí? Entonces, es una red muy importante de colaboradores que nos permite realizar este trabajo, y por eso quería mencionárselos, ¿sí? Durante estos 14 años de evaluación ininterrumpida, el objetivo siempre fue evaluar y caracterizar cultivares comerciales y líneas avanzadas de próxima inscripción en varios ambientes de Argentina, basados en tres aspectos, o tres componentes principales, lo que es calidad, rendimiento y sanidad, ¿sí? Todo con el objetivo, de caracterizar cultivares comerciales en distintos ambientes, y que de esta manera se facilite la elección del cultivar por parte del productor, ¿sí? Todo siempre bajo la coordinación del Grupo de Mejoramiento y Calidad Vegetal al cual pertenezco. Se imaginarán que de 2006 hasta el 2020 el protocolo ha ido mutando, ¿sí? Por eso pongo protocolo en movimiento. Aunque hay algunas cosas que nunca cambian, ¿sí? La metodología primaria es la realización de ensayos comparativos de rendimiento en parcelas que tienen 6, 7 metros cuadrados, utilizando, por supuesto, un diseño en bloques completo aleatorizado, con 4 repeticiones, como pueden ver ahí, es un ejemplo, y siempre procurando mantener todos los ensayos libres de malezas y plagas. Pero en esta transición que ha habido de 2006 hasta la actualidad, hemos pasado por distintas situaciones y hemos ido ajustando el protocolo a las necesidades actuales de manejo, ¿sí? Al principio no utilizábamos curasemilla, luego utilizábamos algún curasemilla con un principio activo o con 2 principios activos, luego incorporamos la tecnología insecticida en el curasemilla porque teníamos problemas en algunos ambientes puntualmente del norte, y finalmente hoy en la actualidad estamos usando Systiva más Premis como curasemilla en todos los ensayos de la red. Esta tecnología nos permite una protección inicial más prolongada que lo normal, ¿sí? Porque la idea es mantener
con sanidad las instancias primarias del cultivo. En lo que es la tecnología de fungicida foliar, estamos utilizando Orquesta Ultra en estas últimas campañas, de 2015 hasta la actualidad, con una aplicación en hoja bandera en 3 de las 4 repeticiones que les mencionaba que tienen los ensayos. En caso de haber alguna presión temprana de los patógenos, podemos hacer aplicación de otros productos, ¿sí? Y luego vamos con el Orquesta arriba, principalmente porque tiene carboxamida y eso nos permite el control de ramularia, que es el salpicado necrótico, que apareció hace unos años y llegó para quedarse. Así que con la intención de mantener el cultivo libre de enfermedades, usamos esta estrategia sanitaria, ¿sí? Y como les decía, dejamos una repetición sin aplicar, básicamente para hacer durante las auditorías la caracterización sanitaria. La idea de las 3 repeticiones con fungicida y una repetición sin es que tengamos este tipo de situaciones, ¿sí? Un cultivo completamente sano versus un cultivo ya con algunos problemas que nos permita hacer en esa repetición las determinaciones sanitarias. Otro punto que hemos tenido que actualizar es la fertilización, ¿sí? Han ido cambiando los genotipos y esto nos ha obligado a avanzar en lo que es fertilización. Actualmente a la siembra se utilizan entre 100 y 120 kilos de fosfato diamónico, ¿sí? Con la idea de tener un arrancador de base que permita una instalación muy buena del stand de plantas, del cultivo. Y estamos utilizando un balance nitrogenado actual, balance considerando el nitrógeno del suelo más el nitrógeno agregado como fertilizante, de 200 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿sí? Esto es lo que usamos actualmente, pero no es lo que usábamos siempre, por supuesto, ¿no? Al principio, imagínense, en 2006 teníamos genotipos que tenían este fenotipo, ¿sí? Fenotipos altos, de ciclo corto, como Quilmes Painé, Quilmes Ayelén o MP546, que ocupaban una buena superficie sembrada con cebada, ¿sí? Pero no solo cambió el ciclo, ¿sí? Como pueden apreciar acá, genotipos más modernos como Scarlett o Andrea, no solo cambió el ciclo, sino el porte de los cultivos, ¿sí? Este cambio de porte es el que nos permitía incorporar tecnología de fertilización más avanzada y agregar más kilos de nitrógeno sin riesgo de hueco, ¿sí? Entonces esto nos lleva a que en la actualidad utilicemos este balance de nitrógeno. Como parte también de la coordinación es auditar los ensayos con la finalidad de descartar si hace falta algún ensayo por tener mala calidad, por tener problemas de implantación o problemas de daño de pájaro o cualquier otro inconveniente, ya sea biótico o abiótico, o granizo, por ejemplo, que hemos tenido varios casos, y también la caracterización sanitaria, ¿no? Eso es relevante, como verán, como van a ver al final, para establecer los perfiles sanitarios de las variedades. Así que parte de la coordinación implica la auditoría de la mayor parte de los ensayos, o sea, cada año tratamos de recorrer todos los ensayos, y a veces se logra, a veces no, pero siempre estamos sobre un 90% de auditoría de los mismos, ¿no? Un punto importante que quería mencionarles, no solamente a cosecha recibimos las muestras de toda la red y determinamos rendimiento, calibre, proteína y humedad como principales parámetros de rendimiento y calidad comercial, sino también al momento de la siembra nosotros recibimos toda la semilla y toda la semilla es curada de la misma manera aquí y después parte hacia los distintos ambientes de evaluación. Y eso es importante porque es poco común entre las redes de otros cultivos, ¿no? Por supuesto, una vez consolidada toda la información de rendimiento y calidad comercial, hacemos distintas publicaciones por diversos medios, no solo de INTA, sino de distintos portales y redes sociales.
Como pueden ver en este mapa, acá les muestro la capacidad maltera instalada en Argentina. Como ven, ocupa gran parte del centro-sur de la provincia de Buenos Aires y parte del norte. ¿Sí? Teniendo en cuenta esta capacidad instalada, es que se han ido modificando la distribución de los ambientes desde el 2006 al 2020. ¿Sí? En un inicio teníamos los ambientes primarios en lo que podemos considerar como sudeste y parte del sudeste de la provincia de Buenos Aires y algunos ambientes en el norte, pero la importancia del cultivo fue cambiando también y se ha ido expandiendo hacia zonas no tan tradicionales como es la zona sudoeste para el cultivo de cebada. De esta manera, a partir de esa demanda de información de distintas regiones del país, hemos ido expandiendo la cantidad de ambientes de evaluación, ¿sí? Sobre todo hacia la región sudeste de la provincia de Buenos Aires y también toda la región norte, ya no solo algunos puntos cercanos a la maltería de Rosario, sino una región mucho más amplia que incluye el centro-norte de la provincia de Buenos Aires y regiones donde el cultivo de cebada no era tan habitual hace algunos años. De esta manera, acá pueden ver la cantidad de ambientes que hemos evaluado desde 2006 hasta el 2020. Estamos ya desde hace unos 10 años o un poco más, con un promedio de 20 ambientes por año. En la campaña pasada, en 2019, ¿sí? Les muestro cómo separamos por región los ambientes. En la región norte teníamos los ambientes de Paraná, Marcos Juárez, Vigán, Justiniano Pose y Oliveros. En el sudoeste de Buenos Aires teníamos Bordenave, Coronel Suárez en 2 épocas y Coronel Dorrego. En el sudeste de Buenos Aires, Tres Arroyos, Barrow, Chillar, Balcarce, en 2 ambientes, uno en INTA y otro en Agrar del Sur. Miramar y La Dulce. Y en el centro norte de Buenos Aires, Bolívar, Ferrer Rojas, Alberti, Junín y 9 de Julio. Eso representa una totalidad de 22 localidades, y si consideramos que a 3 repeticiones le aplicamos fungicida y dejamos una sin aplicar, son en total 42 ambientes evaluados. Por supuesto, yo voy a hacer referencia o voy a poner énfasis en lo que ocurre en el sudeste y en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, pero quería mostrarles los últimos resultados de la totalidad de la red en los 18 ambientes que publicamos. Como les decía, durante las auditorías y después en una reunión anual que tenemos con el comité técnico de la red, decidimos qué ambientes están aptos para publicar, siempre que la información sea confiable. En los 18 ambientes de la última campaña les muestro el rendimiento en kilos por hectárea de los cultivares evaluados bajo la condición sin fungicida, es decir, bajo la condición de curasemilla solo. Podemos ver que tuvimos un rendimiento promedio cercano a los 5.400 kilos, y se destacan por encima de ese rendimiento promedio Montoya, Militza INTA, Overture, Sinfonía y Charles. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros consideramos la aplicación de fungicida foliar, ¿sí? Incorporamos tecnología del cultivo, vemos que el rendimiento promedio ya se acerca, tenemos una respuesta de unos 600 kilos aproximadamente, ¿sí? Lo que ven acá es rendimiento sin fungicida, lo mismo que veía antes, pero con el agregado del fungicida la respuesta que tenemos en kilos por hectárea. Esta respuesta es variable, por supuesto, según el cultivar. Recuerden que esto es toda la red, y tenemos respuestas de entre 400 y 600 o 700 kilos por hectárea, ¿sí? Según el cultivar. Lo que podemos ver también es que el agregado de este fungicida foliar eleva el potencial de rendimiento, digamos, nos permite obtener rendimientos más altos en una gran cantidad de cultivares, ¿sí? Que de otra manera pasaría lo que ven acá.
Si consideramos la región, no veo acá, la región sudeste, ¿sí? Ahora sí, haciendo foco más en el barrio. Región sudeste de evaluación, como ya vimos, Miramar, La Dulce, Balcarce, ese tipo de ambientes. Vemos que el rendimiento promedio es cercano a los 5.500 kilos. Esto es bajo la condición sin fungicida, solo con curasemilla. Y vemos que se destacan por encima del promedio los cultivares Sinfonía, Aliciana, Militza, Montoya, Charles y Overture, ¿sí? Es decir, tenemos un predominio dentro de los altos rendimientos, aún sin fungicida, de muchos cultivares que son relativamente nuevos, ¿sí? Acá tienen la referencia de Andrea con 5.300 kilos. Pero fíjense, este tipo de cultivares, el gran aporte, esta genética nueva, el gran aporte al rendimiento en grano que hacen aún bajo la condición sin fungicida foliar. Si agregamos el fungicida, vemos cómo cambia, ¿sí? Ya estamos sobre un rendimiento promedio de 6.000 kilos aproximadamente, ¿sí? Una respuesta promedio al fungicida de 500 kilos por hectárea. Y fíjense cómo es la respuesta en cada cultivar, ¿sí? Tenemos cultivares con muy poca respuesta, como por ejemplo Charles o Jennifer, y tenemos cultivares con casi 1.000 o más de 1.000 kilos, por ejemplo Daniel y Sinfonía, ¿sí? En esta región sudeste, por supuesto, en todo lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, suele ser importante la presión, perdón, de escaldadura, que aparece temprano, y por supuesto ahí es donde empieza a jugar un rol importante el perfil sanitario de cada variedad. Estas variedades tienen un comportamiento regular frente a escaldadura, entonces vemos mayores respuestas a la aplicación del fungicida, entre otras cosas, ¿no? Después vamos a ver que las enfermedades que pueden aparecer durante el ciclo de cultivo hay una gama importante de distintos patógenos. En el sudoeste, ¿sí? Bajo la condición de curasemilla solo, es decir, sin el fungicida foliar. En la campaña 2019 fue una campaña seca, ¿sí? Y entonces a ustedes les llamará la atención cómo es que tenemos de promedio 7.129 kilos. La explicación radica principalmente en que tuvimos que descartar el ambiente bordenave, ¿sí? Bordenave fue más de 3 meses sin humedad, y más la aparición de algunos estreses bióticos como pulgón, sobre todo. Todas estas condiciones de sequía, sobre todo, causaron una gran variación dentro del ensayo y tuvimos que descartarlo. Entonces, lo que quedó para publicar dentro de la región sudoeste fue Coronel Suárez, las dos épocas, y Coronel Dorrego. Pero la principal razón es que Coronel Suárez tiene la posibilidad de hacer riego por aspersión con pivot. Entonces, esta es la explicación de por qué los rendimientos en la región sudoeste son tan importantes, ¿sí? Como les mencionaba, sin fungicida tenemos 7.100 kilos por hectárea, y si consideramos a los cultivares que rindieron por encima de este promedio, están Charles, Overture, Militza, Traveler y Sinfonía. De nuevo, se ve la nueva genética acá aportando mucho a lo que es el rendimiento en grano. Si vemos la condición con el fungicida foliar, también vemos diferentes respuestas en rendimiento, en kilos por hectárea, pero vemos también que se empiezan a uniformar, ¿sí? Se empiezan a uniformar los rendimientos, se van para arriba, entonces hay cultivares que tienen muy poca respuesta, como Sinfonía en este caso en el sudoeste, u Overture, y cultivares de muy alta respuesta, como Daniel, Aliciana y Andrea, ¿sí? A pesar de, como les decía, de ser un año particularmente seco,
En los ambientes que quedaron para publicar sí hubo enfermedades, Dorrego y Coronel Suárez, las dos épocas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Acá quiero focalizar un poquito en Coronel Suárez. ¿Por qué vemos estos rendimientos tan altos, ¿no? Y también comentarles qué pasa cuando incorporamos más tecnología al cultivo. Es decir, además del cura semilla, del fungicida foliar, agregamos riego. Es decir, podemos considerarlo como una situación de alta tecnología. En esta situación les muestro los rendimientos de los distintos cultivares en la primera y en la segunda fecha de siembra. La primera fecha de siembra fue el 1 de julio y la segunda fecha de siembra el 18 de julio. Y bajo la condición de alta tecnología, es decir, pura semilla, fungicida, más riego. Bajo esta condición, fíjense cómo se eleva el techo de rendimiento, ¿sí? El rendimiento promedio está para la primera época de siembra superando los 9.100 kilos por hectárea y casi llegando a los 9.000 kilos por hectárea en la segunda fecha de siembra. Fíjense qué importante la respuesta a la tecnología que tiene el cultivo y que tienen sobre todo los nuevos cultivares, ¿no? Sacando acá estas dos excepciones, que son Daniel y Militza, a las cuales parece estar bastante incómodas en la situación de la segunda época de siembra, todos los cultivares se van para arriba, ¿sí? Y esto pone de manifiesto la importancia que tienen estos nuevos cultivares cuando se le agrega tecnología, ¿no? Esto no es casual, no nos sorprendió porque ya habíamos visto que si aplicábamos tecnología pero nos acompañaban las condiciones ambientales, por ejemplo, entre desarrollos 2017, ya habíamos visto comportamientos similares. Fíjense hasta dónde llega el rendimiento y cómo fueron los rendimientos, ¿sí? Tuvimos en esa situación 9.600 kilos de rendimiento promedio, y todos los cultivares bajo esta condición tan excepcional mostraron rendimientos cercanos a los 9.000 kilos y algunos superando los 10.000 kilos por hectárea, ¿sí? Es decir, que si acompañamos al cultivo con tecnología, el cultivo responde y esto nos obliga por ahí en algunas situaciones a repensar la agronomía que aplicamos sobre esta especie, principalmente pensando en fertilización, en riego, incluso ubicando en los ambientes más productivos estos cultivares que son con tanta respuesta. Ahora bien, ¿qué pasó con la primera calidad? ¿Qué consideramos primera calidad? Bueno, si consideramos todo el espectro de cebadas cerveceras o malting barley como se conoce en el mundo, como veíamos tienen un alto potencial de rendimiento, ¿sí? Equivalente a cualquier cultivar de los mejores cultivares de trigo de Argentina. Por supuesto que estos cultivares tienen que tener calidad cervecera, ser de 2 hileras, que es lo que se utiliza acá en Argentina por el momento, ¿sí? Y todo tiene que estar acorde al estándar de calidad comercial según la norma 5. ¿Sí? Por supuesto, cuando pensamos en primera calidad es un atributo que está en esta norma y que es el primer paso para poder comercializar la producción y posterior elaboración de malta. Dentro de los parámetros comerciales tenemos a la proteína, que tiene que estar ubicada entre 9,5 y 13%. La humedad, por supuesto, menor al 12%. Y el calibre, ¿sí? Que este es el punto donde quiero poner el foco, ¿sí? Sobre el calibre. Porque nosotros llamamos primera calidad a la proporción de granos retenidos por encima de esta zaranda, de 2,5 milímetros, ¿sí? Esto es lo que se considera primera calidad, y esta proporción tiene que ser mayor o igual al 85%, según esta norma y según las exigencias de la industria maltera, ¿sí? Y tiene una tolerancia de hasta el 80%. El bajo zaranda tiene que ser menor al 4%, es decir, granos que no son retenidos por la zaranda de 2,2 milímetros, y por supuesto que tiene que mantener una
altísima capacidad germinativa, ¿sí? Con un mínimo del 98% para la transformación en malta. Pero volvamos a lo que es primera calidad, ¿sí? Teniendo en cuenta este concepto. Lo que hemos analizado en años anteriores, utilizando información de la red, por ejemplo, analizando la red 2014-2015, 35 ambientes con 9 cultivares comerciales, teníamos un promedio general de 89%, y cuando analizábamos la interacción genotipo por ambiente, veíamos que esta interacción nos daba no significativa, ¿sí? El resultado era no significativo. Esto es importante porque quiere decir que hay un alto efecto genotípico para este atributo, ¿sí? Para este parámetro. Es decir, que la interacción con el ambiente es menor, ¿sí? Entonces podemos definir genotipos que siempre van a mantener una condición muy buena para primera calidad y genotipos que no son tan fuertes en ese parámetro. Repasamos lo que pasó con primera calidad en la red 2019, en los 18 ambientes publicados. Vemos, acá les muestro en azul la barra de primera calidad sin fungicida y en rojo las barritas rojas la respuesta al fungicida. Así como ven, el impacto del fungicida de esta tecnología sobre la primera calidad es menor, es mucho menor que lo que tenemos en rendimiento, ¿sí? Pero en algunas situaciones y en algunos cultivares puede ser determinante para entrar cómodos con la calidad comercial. El promedio de todos los ambientes de la red fue de 88,2% y el promedio de respuesta fue de 1%. Todos los materiales presentaron calibres mayores al 85%, a excepción de Fátima y Daniel, bajo la condición sin fungicida, ¿sí? Fíjense que en esta situación, la aplicación de fungicida determina si entramos o no medianamente holgados a poder comercializar esta producción, ¿sí? Pero, como ven, en general, las respuestas para el parámetro primera calidad es relativamente baja. Si vemos qué pasó con este parámetro para la región sudoeste, para la región sudeste bonaerense tuvimos una media de 86,6% y una respuesta promedio de 1,1%. ¿Sí? Por encima del 85% se ubicaron Montoya, Charles, Aliciana, Traveler, Jennifer, Andrea y Militza, ¿sí? En muchos casos con una respuesta interesante a la aplicación del fungicida, pero sin problemas bajo la condición sin fungicida foliar. En el caso de Overture, Sinfonía, Fátima y Daniel, ya el promedio de primera calidad sin fungicida estuvo por debajo del valor exigido por la industria y fue necesario reforzar esa primera calidad con el agregado de fungicida. Ahora bien, lo interesante de todo esto es, ya vimos el rendimiento, vimos la calidad, pero ¿cómo se combina el rendimiento con la calidad? Y para ver qué cultivares, como decíamos al principio, son capaces de sostener bajo cualquier condición el calibre, ¿sí? Entonces, en el sudoeste bonaerense, acá lo que ven en la gráfica es esta primera calidad, es decir, granos retenidos por encima de la zaranda 2,5 milímetros, en función del rendimiento. La línea roja está situada sobre el 85% de primera calidad exigido por la industria, y este es el rendimiento promedio de con y sin fungicida, ¿sí? Si vemos los círculos verdes, es el comportamiento, rendimiento versus calidad de los cultivares evaluados en el sudoeste bonaerense. Lo que vemos es una buena proporción de estos materiales con rendimientos por encima del promedio y con buenos niveles de calibre, ¿sí? Recuerden que el sudoeste bonaerense teníamos
ese aporte de Coronel Suárez al rendimiento y al llenado de grano. Y cuando le sacábamos el fungicida, lo que vemos es un corrimiento hacia la izquierda en general de todos los cultivares, pero vemos, como recién les comentaba, cultivares que son capaces de sostener muy bien esta primera calidad. En este grupo selecto, más allá de que el rendimiento está por debajo del promedio, se destacan Andrea, Aliciana, Jennifer y Litza, ¿sí? Con primera calidad muy buena, muy buena. Si vemos lo que pasó en el sudeste bonaerense, como mencionábamos, fue una campaña con bastantes problemas hídricos, no solamente para nosotros que estamos acostumbrados acá en el sudeste, sino también para el sudeste, y esto se ve reflejado también en problemas durante el llenado de grano, ¿sí? La media para primera calidad fue de 83,7%, con una respuesta promedio de 0,8%. Se destacaron con valores por encima del 85% exigido Traveler, Aliciana, Andrea, Jennifer y Militza, con muy buena primera calidad, ¿sí? Y con una respuesta baja a la aplicación del fungicida, y vemos algunos cultivares ya con problemas, como Charles, Fátima y Daniel, y con valores al límite o por debajo de la tolerancia exigida por la industria, ¿sí? Donde es casi totalmente necesario, por ejemplo en el caso de Daniel, la aplicación de fungicida para sostener ese calibre, bajo las condiciones exploradas durante 2019, ¿cierto? Volviendo con el mismo razonamiento, si vemos el rendimiento versus la calidad, en este caso con potenciales menores, como veíamos, ¿sí? Marcó el 85% exigido y el rendimiento promedio que se ubica sobre los 5.800 kilos. También vemos acá cultivares que sostienen muy bien bajo la condición con fungicida, sostienen muy bien el rendimiento y tienen muy buena calidad. ¿Sí? Y cuando sacamos el fungicida, merma, por supuesto, el rendimiento, pero son capaces de sostener la calidad comercial, ¿sí? A esto hacíamos referencia al principio cuando decimos que hay un efecto genotípico importante para este parámetro. Ahora bien, ¿de dónde veníamos? ¿Sí? Ya vimos las condiciones y los resultados de 2019, pero veníamos de años muy buenos, para que ustedes se lleven, y después seguramente les podré compartir la presentación. Veníamos de un año 2017 en la región sudeste bonaerense con rendimientos de 6.700 kilos, máximos de 8.000 kilos por hectárea, y con respuestas variables, pero con respuestas claramente mucho más importantes que las que tuvimos en la campaña 2019, básicamente por la mayor presión de enfermedades, ¿sí? Como pueden ver acá, tenemos situaciones de baja respuesta, como Militza, Traveler o Scarlett, y en 2017 muy alta respuesta en Aliciana, en Jennifer e incluso en Daniel, ¿sí? Con 1.000 o más de 1.000 kilos de respuesta de rendimiento. En el sudoeste bonaerense, también con buenas condiciones para la expresión de rendimiento, promedios muy similares a lo que ocurrió en el sudeste, ¿sí? Y con respuestas variables, también alcanzando buenos potenciales, superando los 7.000 kilos por hectárea, ¿sí? Y en algunos casos también se vuelve a ver esta mayor respuesta, por ejemplo en Shakira, en Daniel, o en Fátima a la aplicación de fungicida. ¿Y qué pasaba con la calidad? Bueno, como ven, siempre bajas respuestas a la aplicación de fungicida. En el sudeste bonaerense en 2017 no tuvimos problemas de calibre. Todo se comportó muy bien bajo las dos condiciones. Y en el sudoeste bonaerense también, con un promedio en el sudeste de 95% y un promedio de 92% en el sudoeste. Realmente
calibres excelentes para la industria. Y también habíamos pasado por un año 2018 con buenas condiciones. En el sudeste un rendimiento promedio menor que en 2017, casi 6.000 kilos de promedio, y una respuesta parecida a lo que ocurrió en 2019, con 463 kilos de respuesta promedio. ¿Sí? Y alcanzando cultivares, como ven, hay un grupo de cultivares nuevos que tienen la capacidad de generar altos potenciales de rendimiento, superando los 7.000 kilos por hectárea. ¿Sí? En el caso del sudoeste bonaerense también fue muy bueno, el rendimiento promedio, 6.800 kilos aproximadamente, con 700 kilos de respuesta a la aplicación de fungicida, respuesta variable también, caso de Scarlett, MP1012 o Traveler con bajas respuestas y respuestas muy importantes a la aplicación del fungicida, ¿sí? Cuando los potenciales se elevan, quiere decir que hay buenas condiciones para la expresión de rendimiento, pero también son buenas condiciones para los patógenos. ¿Y qué pasó con la calidad? En el 2018 también, sudeste bonaerense, promedios de primera calidad excelentes, ¿sí? Casi sin respuestas a la aplicación de fungicida, y en el sudoeste bonaerense también. Veníamos de 2 años excepcionales, y bueno, tuvimos las condiciones que les mencionaba al principio, en 2019. Ahora quiero meterme un poquito en lo que es sanidad. Como ven acá, una hermosa foto de mancha en red. Creo que esto era en Miramar. Que son los patógenos que causan las retenciones, digo yo. Como veíamos, estas retenciones es una quita de rendimiento que tenemos si no aplicamos fungicidas, que puede ser variable, entre un 10 y un 15%, pero es una retención. En definitiva, es una retención que nos está aplicando el ambiente. ¿Quiénes son los responsables de estas retenciones? Tenemos un complejo grande de manchas en cebada, mancha borrosa, causado por Bipolaris oroquiniana, mancha en red por Drosera teres, escaldadura de Compolis ecalis y, como ya mencionamos, ramularia, y todas enfermedades que aparecen casi seguro durante todo el transcurso del ciclo del cultivo. También tenemos algunos patógenos que son más esporádicos en su aparición, como puede ser oidio, ¿sí? O roya de la hoja, o roya del tallo, y en los últimos años ha aparecido en distintas regiones el tema de fusariosis de la espiga, que genera problemas de comercialización porque, como todos saben, Fusarium tiene la capacidad de generar toxinas, ¿sí? Y esto es rechazado al momento de la comercialización. Pero bueno, estas son las enfermedades que podemos encontrar en Argentina, y durante las auditorías, como les decía, más de fenología o descartar algún ensayo, lo que hacemos es registrar sobre cada variedad en la repetición sin fungicida cuál es el comportamiento sanitario que tiene cada variedad, mediante una escala muy sencilla que va de 0 a 5, de 0 sin enfermedad y 5 máxima enfermedad, y básicamente registrando lo que es las afecciones por manchas foliares. De esta manera podemos construir esta tabla donde está representado todos los cultivares, incluso las líneas comerciales, en el norte argentino, en el centro norte bonaerense, en el sudeste bonaerense y por supuesto en el sudoeste. Acá nos quedó pendiente ver Coronel Suárez las dos épocas, así que tenemos un solo exponente del sudoeste bonaerense y el otro exponente sería Bordenave, que tuvimos que eliminar por las causas que ya les mencioné anteriormente. Pero de esta manera todos los años tenemos un índice. Este año el promedio de este índice es bastante bajo, de 0,25, ¿sí? Básicamente relacionado con las condiciones de estrés hídrico que sufrió el cultivo en varias regiones del país. Y lo que hemos visto en años anteriores es que podemos llegar hasta 0,60, 0,70
teniendo en cuenta este índice, digamos, situaciones en las cuales los patógenos se presentan con mucha virulencia, ¿sí? Como ven, esto es el 2019, es el índice que construimos simplemente para mencionárselos. En el norte argentino, en esta escala de colores prácticamente no hubo inconvenientes. Después tenemos lo que es la región centro-norte bonaerense, ya con algunos problemitas de enfermedades, sobre todo mancha en red. Y en el sudeste bonaerense, esto también es bastante común, encontramos las mayores los mayores valores de índice, ¿sí? Sobre todo porque se expresa escaldadura desde muy temprano en todo lo que es el sur, y después avanza mancha en red, lipolaris y ramularia. En función de esta información que nosotros recopilamos año a año, más allá de este índice, este año nos propusimos construir un perfil sanitario en un trabajo conjunto con Ignacio Reguerena, Lucrecia Coretot de Pergamino, bueno, Ignacio de Balcarce, Mario Cataño, por supuesto. Mucha de la información de base que utilizamos para la confección del perfil ya ya había recopilado mucho Mario junto a Fidel, y había sido publicado en Cebada Cervecera. Por supuesto, todo el equipo de Bordenave, Bárbara Carpaneto de Balcarce también, y Antonella Gil de la Universidad Nacional del Sur. En base a los últimos 3 años, y como les decía, teniendo en cuenta la información que ya había sido recopilada por Mario, pudimos construir este perfil sanitario para cada uno de los cultivares que están comercializados en Argentina. Esta secuencia fue caracterizado para cada cultivar para escaldadura, para mancha en red, mancha borrosa, roya de la hoja y roya del tallo, ¿sí? Como los principales patógenos que afectan el cultivo. Y no hicimos una caracterización para lo que es salpicado necrótico, porque todos los cultivares se comportan como susceptibles. Pero bueno, de cualquier manera, esta información es muy relevante al momento de tomar decisiones, ¿sí? Porque cada variedad tiene un perfil diferente y me va a demandar una estrategia diferente de control, ¿sí? Escaldadura aparece más temprano en el cultivo, ¿sí? Se expresa bien con temperaturas más frescas, entonces según el cultivar que yo disponga, tengo que establecer una estrategia temprana de control, y en el caso de mancha en red aparece más tarde, si no tiene tanto requerimiento de temperaturas frías, ¿sí? Se expresa más bien luego de encañazón, y lo mismo que mancha borrosa, ¿sí? Esta secuencia no es caprichosa, sino que durante el ciclo de cultivo se da de esta manera, ¿sí? Y sobre el final siempre, no siempre, sino que esporádicamente puede aparecer roya de la hoja, que no es un problema grave porque todos los cultivares tienen buen comportamiento prácticamente, a menos, salvo MP 1012 y Scarlet, que se comportan como susceptibles, pero que ya no están, ya están fuera del mercado. Y roya del tallo sí hay comportamiento variable, ¿sí? Pero ya, como les decía, no es una enfermedad que aparezca todos los años y que cause tantos problemas como sí causa en el cultivo del trigo. Dentro de este complejo de manchas, sí es importante para definir qué estrategia vamos a usar en el cultivo. Y acá les quería mencionar el caso especial de Andrea. Bueno, como todos saben, ha ocupado durante los últimos años el 80% o más de la superficie sembrada con cebada, y estamos viendo un proceso similar al que sufrió Scarlett, por eso le llamo escarletización, ¿sí? Se está escarletizando, y básicamente a lo que hago referencia es que en su inicio sabíamos que era susceptible a escaldadura y que tenía problemas de mancha en red muy bajos, ¿sí? Lo podríamos considerar como resistentes, y con el correr de los años ya este comportamiento empieza a ser más defectuoso y hoy la tenemos que caracterizar como de comportamiento intermedio.
¿sí? Esto es un proceso que vimos en Scarlett al ocupar una superficie tan amplia. Esto genera cierta presión sobre el patógeno que se adapta al cultivar más sembrado, ¿sí? Lo podemos ver también en otras especies como en avena o como en trigo. Y los que no les mencioné es que lo caracterizamos con 3 niveles, que lo pueden deducir por los colores, como susceptible en rojo, en comportamiento intermedio en amarillo o naranja, no sé cómo lo ven, y en comportamiento muy bueno en verde. Y finalmente quería comentarles sobre una herramienta que facilita la elección del cultivar. Si bien nosotros todos los años publicamos la información de la red, es difícil tomar decisiones cuando no está compilada y sobre todo tomar decisiones en un ambiente en particular, que es lo que el productor normalmente desea. Saber el rendimiento promedio de un cultivar X en un ambiente determinado y la calidad, como para tomar la decisión de si lo elige o no, y si es estable o no, que ese es otro tema también importante cuando hablamos de rendimiento. Entonces, hace un par de años ya, Pablo Abate nos propuso hacer un informe online de la red de cebada argentina, ¿sí? Básicamente el insumo principal de esta herramienta son los datos de la red, pero lo que me permite obtener en 5 pasos muy simples es saber el rendimiento, la estabilidad del rendimiento y la calidad de un cultivar en un ambiente determinado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo elijo de todos los ambientes de la red, por Denave, me indica quiénes son los responsables, la cantidad de campañas. Yo elijo 2 campañas, me dice qué cantidad de campañas está promediando y cuál fue el rendimiento promedio resultante. Fecha de siembra, en este caso nosotros no tenemos distintas fechas de siembra, o sea que es una solo única, y la información que publicamos normalmente es la información bajo la condición con fungicida. Y luego podemos seleccionar si queremos ver un filtro por grupo de calidad o por rendimiento, ¿sí? Esto me da como resultado un gráfico y una tabla que son muy sencillas de leer. En el eje Y del gráfico me indica la diferencia de rendimiento del cultivar respecto al promedio que vimos antes, y este es el coeficiente de variación como indicador de la estabilidad del cultivar, ¿sí? Y en colores vemos grupo de calidad 1, 2 y 3, que está confeccionado a partir de la norma, ¿sí? Si es el grupo de calidad 1, 85% de primera calidad o más. Si está entre 80 y 85, clasifica como grupo de calidad 2, y si está por debajo de 80, clasifica, por debajo de la tolerancia, digamos, clasifica como grupo de calidad 3. Y de esta manera podemos ver, también en la tabla dice lo mismo, podemos ver si el cultivar tiene una diferencia a favor respecto a este promedio, es decir, rinde más que el promedio. Por ejemplo, en este caso, Overture rinde 3% por encima del promedio que le mostré anteriormente, y tiene un coeficiente de variación bajo, que quiere decir que es estable, ¿sí? Y el grupo de calidad es 2, es que en el promedio de las últimas 2 campañas se ubicó entre 80 y 85% de primera calidad. Y acá les dejo la dirección para que ustedes jueguen un poco en cada uno de sus ambientes, y les aseguro que esto le va a solucionar la elección de cultivar enormemente. No sé cómo estamos con los tiempos, pero... Bien, vamos bien, según cronograma. Así que bueno, perfecto. Para finalizar, quería recordarles para qué hacemos todo esto, ¿sí? Todo esto, cuando pensamos en cebada cervecera, lo hacemos para poder entrar en cualquier vasito y pedir una buena cerveza en el idioma que sea, ¿sí? Con esto es todo, les agradezco. Acá tienen todas las vías de comunicación. Me pueden escribir o contactarse por Instagram, Twitter, más tradicional,
y el mail o teléfono. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, la verdad, sumamente claro lo tuyo. Mirá que yo no soy neófita en esto, lo único que sí soy catadora de cerveza. Muy claro lo tuyo. Hay algunas consultas, vamos a ir resumiendo. Yo lo que sí me quedé asombrada y, digamos, recomiendo que te lo vuelvan a consultar a los medios que vos estás exponiendo, es la herramienta para elección de cultivar, creo que es fundamental, como herramienta sí tecnológica para poder decidir qué sembrar. Así que me pareció, me asombró realmente los resultados que estuviste mostrando. Acá Raúl nos consulta a ver si tenés algún dato de rendimientos en secano de la región de Sudoeste, si existe algún tipo de dato que él pueda consultar. Del sudoeste, sí. Este año, perdón, la campaña pasada tuvo la particularidad de que nos afectó mucho el ensayo. Si no, estaría disponible, por supuesto, Bordenave en secano. Pero si bien no está justo la campaña 2019, puede consultar en la página de INTA los datos anteriores, ¿no? 2017, 2018. Lo que yo mostré ahí en 2017, 2018 incluye a Bordenave. Pero bueno, fueron años muy buenos y donde se obtuvieron rendimientos iguales o mayores a los que se obtuvo en el sudeste. Pero sí está disponible esa información, por supuesto. Bien, fantástico. Así que, Raúl, tomando nota de este dato que pasó Federico. También nos consulta Juan, a ver si han identificado algún lote de la red o algún lote de producción con presencia de ergot o cornezuelo. No, nosotros no hemos visto cornezuelo en cebada, no, para nada. Por lo menos desde que arrancó la red no he visto nunca en cebada. Bien. Sí lo hemos visto en centeno, por ejemplo, pero en cebada no. Bien, bueno, es otro dato. La verdad que están lloviendo consultas, están lloviendo también felicitaciones, Federico, por todos los datos, la claridad con la cual has expresado todo el estudio que están realizando desde hace años vos y tu equipo. Y obviamente yo les voy a pedir a todos, para no extendernos mucho más en esta charla, es que todas estas dudas las pueden canalizar por los distintos medios que están viendo, bueno, de la presentación recién que compartía Federico, como así también al mail de Cebar, que es cebar@bcp.org.ar. Allí van a poder realizar todas las consultas que tengan y aquellas inquietudes sobre los trabajos que están realizando Federico y todo su equipo y toda la gente que constituye Cebar. Asimismo, los invito a que visiten la página que es cebar.com.ar. Allí van a encontrar esta información y mucha más respecto de este cultivo que nos está convocando. Antes de despedirnos, les pido a todos que contesten las encuestas que van a empezar a salir, que ellas nos van a permitir seguir afinando en esto de las charlas y consultas que desde Cebar estamos realizando. Nuevamente les agradezco a todos su presencia, el haber participado de esta charla, y les recuerdo que vamos a subir en breve, tanto en el canal de YouTube de la Bolsa de Cereales como en la página de Cebar, la grabación de esta charla con las interesantes recomendaciones y resultados de estudios que ha hecho Federico y todo su equipo.